Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. El 25 de noviembre de 1975, en una reunión secreta en Santiago, representantes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile firmaron el acta que formalizaría el Plan Cóndor. Este mes se están cumpliendo 50 años de la creación de la red de represión más siniestra y coordinada de América Latina, una operación que convirtió todo el Cono Sur en un campo de caza sin fronteras. Los archivos del terror, descubiertos en Paraguay en 1992, revelaron cifras escalofriantes: 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas. Pero detrás de cada número hay historias de secuestro transnacionales, centros clandestinos de detención, familias rotas. El Plan Cóndor no fue improvisación. Contaba con una base de datos centralizada en Santiago, un sistema de comunicaciones encriptado llamado Condortel y una oficina de comando que coordinaba operaciones de captura y desaparición en toda la región. Hoy nos van a acompañar Francesca Leza, profesora en la University College London, y Sebastián Santana, artista visual, ambos autores del libro Plan Cóndor, publicado por LOM Ediciones. Un libro que combina investigación histórica rigurosa con arte visual para rescatar del olvido esta arquitectura del terror que las dictaduras del Cono Sur construyeron con el respaldo de Estados Unidos. 50 años después, la memoria sigue siendo urgente. Hola Francesca, Sebastián, bienvenidos a La Hora del Museo. Un placer tenerlos aquí en este espacio del Museo Histórico Nacional de Chile. Hola, muchísimas gracias por recibirnos. Igualmente, un placer estar allá de alguna manera, a través de la distancia, un placer. Bueno, y nosotros felices de poder reunir aquí diferentes continentes, estar unidos por una historia común. Así que bueno, ya vamos a ir conversando hoy día sobre todo lo que trae este libro que recién se publicó a través de LOM, Plan Cóndor, viejos secretos y nuevos hallazgos, que trae ilustraciones para contar esta historia que es tan difícil, que es una historia común para los países de Sudamérica. Entonces, antes de que nos vayamos metiendo en el tema del libro, yo les quería preguntar a ustedes cómo es que, Francesca, tú que vives en Europa, Sebastián, que vienes de Uruguay, ¿cómo se unen ustedes y empiezan a trabajar este tema? Cada uno, si me puede contar cuáles fueron sus motivaciones y después cómo se conocieron y dieron vida a este libro. Bueno, yo soy italiana, pero vivo en Londres hace muchos años y hace unos años atrás, ya hace más de 10 años atrás, en realidad empecé un proyecto de investigación para estudiar el juicio sobre Plan Cóndor que tuvo lugar en Argentina, en uno de los tribunales en Buenos Aires. Entonces, a raíz del desarrollo de este juicio, que empezó en el 2013, empecé esta investigación que, como siempre sucede, terminó siendo mucho más larga de lo que yo esperaba y finalmente pasé mucho tiempo en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay. Hice como un poco un recorrido de la región para recopilar todas las fuentes, la distinta documentación, entrevistas, para poder realizar este proyecto que empezó con el juicio y finalmente terminó siendo un proyecto mucho más amplio que abarcaba un poco los orígenes, el funcionamiento del Plan Cóndor y también la posterior búsqueda de justicia por esos delitos. Además, ya había investigado en un proyecto anterior los delitos del terrorismo de Estado que se habían cometido en Uruguay. Entonces tenía muchos vínculos en Uruguay, muchas personas conocidas, muchas personas con quienes había colaborado y conocía de Sebastián, no conocía a Sebastián todavía.
Y en una de esas, un día estaba mirando un audiovisual que se llama En esta casa, que está disponible en la página web de YouTube, que contaba la historia de, justamente, como decíamos antes, de los niños robados de las dictaduras y la historia de unos niños robados que habían sido detenidos en una cárcel clandestina en Montevideo. Entonces, este audiovisual que había hecho Sebastián con otros colegas, justamente se había lanzado cuando este sitio se había recuperado como un sitio de memoria. Y inmediatamente me encantó ese proyecto audiovisual porque lograba comunicar a una audiencia distinta los temas tan complejos y tan difíciles de escuchar como son la dictadura, el robo de niños, crímenes de lesa humanidad, etc. Y así, como Uruguay es bastante chiquito, logré a través de contactos en común que teníamos con Sebastián, que me dieran su WhatsApp. Y ahí un día le mandé así un WhatsApp preguntándole si tenías ganas de colaborar en algún proyecto sobre Plan Cóndor. Sí, fue así. De mi parte, yo nací en Argentina en el 77. Mi padre y mi madre son uruguayos. Nací allá porque básicamente mis padres se exiliaron poquito antes de que yo naciera. Y de hecho se exiliaron porque mi padre estuvo secuestrado incluso junto con su padre, con mi abuelo y con uno de sus hermanos, que además era mi padrino, en un centro clandestino acá en Montevideo. Entonces el tema siempre estuvo muy cerca de niño me fui enterando, mira, soy argentino, pero en realidad, o sea, tengo los primeros recuerdos asociados a la escuela en Argentina, en un lugar muy lejano, además no central del país. Y bueno, la venida inmediata a Uruguay cuando se podía volver a votar en el 84, en noviembre del 84. Pero entonces sí, siempre estuvo presente, era parte inmediata de la historia. Bueno, mi padre había estado preso, después con el tiempo me identifiqué que en realidad no había estado preso, había estado secuestrado. Entonces la preocupación por mi historia personal más inmediata marcaba un interés sobre el tema en general. Y conforme fui creciendo, y bueno, mantuve siempre el dibujo como una herramienta cercana, fui desarrollando, armando una carrera artística, y el tema siempre se fue colando, desde producciones personales y también acercándome a gente que hiciera cosas relacionadas al tema. Hice unos afiches, hice algún tipo de colaboraciones para campañas específicas de derechos humanos de alguna naturaleza. Y fue así que, como bien contaba Fran, incluso por una serie también de relaciones casuales, pero también gente en la misma sintonía, una entrevista que me hizo Pincho Casanova, que es uno de los colegas con quien hicimos el video en esta casa, que él me hizo por mi trabajo artístico, pero entonces conoció mi interés sobre el tema de derechos humanos y a partir de ahí me invitó a hacer este video en esta casa y ahí la conocí a Fran. Y ahí, bueno, se dio esto de empezar porque ese WhatsApp que, como bien dice Fran, de repente un día me mandó, para mí fue, siempre trabajé en la órbita básicamente local en Uruguay, con alguna cosa hecha para Argentina, muy poquito, y alguna cuestión que llegué a vincularme con Chile, pues vivía allá un par de años. Pero esta solicitud, que Fran la hacía como de manera muy cauta, yo dije inmediatamente que sí, o sea, le llamé a mis compañeros con los que había hecho el video, le digo, che, me están pidiendo más videos como aquel que hicimos. Sí, claro, o sea, nos interesa por todas las razones habidas y por haber. Era sorprendente que viniera un pedido desde del otro lado del Atlántico y del otro hemisferio, lejos, pero fue inmediato, digamos. Y a la vez conocía el nombre de Fran por leer noticias en prensa uruguaya relacionadas al tema. Entonces nos terminamos encontrando en un punto donde ya quizás un poco nos conocíamos, o era casi que se iba a dar encontrarnos, digamos. Se tenían por ahí vistos, aunque no se hubieran conocido tal vez físicamente. Bueno, vamos entrando en terreno, después quiero que igual sigamos conversando de esta historia personal junto con la historia del libro. Plan Cóndor, hay mucha gente, y porque yo creo que hay ciertos intereses de que la gente joven tampoco se entere tanto de lo que pasó hace 40 y tantos años, 50 años, que no sabe qué fue el Plan Cóndor. Entonces,
ahí los dejo a ustedes para que nos cuenten cómo nace esta idea terrible que además se impone en tantos países de Sudamérica. Sí, justamente estamos en este mes de noviembre en el aniversario de los 50 años de la reunión fundacional que se dio justamente en Santiago, ahí en Chile, donde se terminó creando lo que ahora conocemos como Plan Cóndor. En realidad, como siempre pasa con los eventos y fenómenos sociales y históricos, no es que el Plan Cóndor surgió ese mes de noviembre de 1975 de la nada. Ya había unas prácticas de colaboración y de coordinación de las políticas represivas entre los distintos regímenes y dictaduras que ya estaban al poder en los distintos países de la región. Para el año 75 ya Chile, ya Uruguay, ya Paraguay, ya Brasil, Bolivia ya tenían dictaduras. Entonces ya hace unos años se venía gestando esta coordinación represiva, partiendo de prácticas más bilaterales, más informales, que finalmente se fueron formalizando y institucionalizando a través de lo que se conoce como Plan Cóndor, que finalmente fue eso, una coordinación represiva que inicialmente empezó con Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en esa reunión fundacional del noviembre de 1975. Luego en el año 1976 se sumó Brasil y en el 78 se sumaron Perú y Ecuador. Y uno podría preguntarse por qué se necesitaba el Plan Cóndor si ya había dictaduras en cada uno de esos países. ¿A qué servía la coordinación represiva del Plan Cóndor? Esa coordinación represiva servía porque muchos militantes políticos justamente habían salido de sus países de origen, escapándose de la persecución de las dictaduras, y se habían exiliado primero en Chile y después del golpe de Pinochet se habían exiliado en Argentina. Entonces se había dado un movimiento a nivel regional de muchos militantes políticos que ya no se encontraban en sus países de origen. Entonces las dictaduras necesitaban trabajar de manera conjunta para suspender la frontera geográfica de sus países para poder llegar a silenciar y eliminar esas voces que eran bastante fuertes de los exiliados y militantes políticos que seguían denunciando los que las dictaduras en sus países de origen estaban cometiendo en términos de represión de los derechos humanos, de restricción de la vida política, de la vida social, de la vida gremial, de la educación y todo lo que sabemos está vinculado con esas dictaduras en esos años. Sí, ahí a mí me pasa, o sea, aquí en la materia histórica, por supuesto, Fran es la experta. Yo aporto de una dimensión más, si se quiere, expresionista y quizás sensible en cuanto al aporte al libro, y el conocimiento que tengo es por interés personal, por interés cívico, si se quiere. Sí, pero eso, voy aprendiendo siempre mucho porque mi disciplina es otra, pero entre las cosas que más me sorprendió durante el proceso específico del libro, y bueno, antes de los videos, que son unos videos que hicimos, que fue el origen del material para el libro, es el desconocimiento, y ahora pensaba mientras Fran hablaba, el desconocimiento incluso en quienes estábamos vinculados a estos temas, que tenía esa idea que en general es bastante compartida, que el Plan Cóndor era la coordinación total de todas las dictaduras, como si hubiese un edificio Plan Cóndor que estaba probablemente en Estados Unidos, donde se juntaban y coordinaban absolutamente todo. Y no, es una coordinación de persecución de militantes exiliados. Entonces, hay un foco muy específico que hace a la responsabilidad también y al fraccionamiento de información, mitad por cómo se ha manejado políticamente estas cosas, mitad por lo incomprensible en un punto por lo incomprensible en términos de lo aberrante, ¿no? De estas prácticas, pero la necesidad de aclarar algunos asuntos. Y en ese sentido, digamos, el trabajo que siempre venimos haciendo era, cuando empezamos con los videos, que después dieron origen al libro, pero nos aclaraba, pero miren que no era una coordinación absoluta, y
claro, cuando uno se pone a hilar fino y no tan fino, o sea, lo básico que uno tiene que aprender es, ojo, la coordinación entre agencias de inteligencia, entre cancillerías, para perseguir exiliados. Y uno se pone a pensar en la lógica también de, claro, la coordinación entre gente que tampoco confiaba mucho entre sí, digamos, porque cada gobierno, o sea, los ejércitos por naturaleza desconfían unos de otros, e incluso aunque estén llevando a cabo el mismo tipo de acciones, todo el tiempo están en tensión, porque si le pueden correr la frontera para un costadito, la corren. Entonces, hay también una lógica de entender por dentro incluso sin ponerse en la cabeza de un represor, pero sí por dentro de cómo es la lógica política atrás de todo esto, que tiene que ver con efectos que continúan al día de hoy también, digamos. Y este borrado de fronteras, claro, cuando uno se pone a pensar en un mapa político, lo obliga a uno y le exige que se pare en un lugar más allá del espanto por los crímenes, digamos, que es fundamental, ¿no? Pero mirar los crímenes, conocerlos, pero después también saber en qué marco se daban, cuáles eran las lógicas. Era una política estatal como podía ser, ¿no? El Plan Cóndor era una forma de política estatal horrible, no era un acto salvaje de unos locos sueltos, digamos. Así que para mí fue un gran aprendizaje todo esto, y poder, volcarlo de alguna manera en mi lenguaje, eso fue la tarea específica. Yo también aprendí mucho leyendo este libro de ustedes. Lo que tú decías es muy cierto, Sebastián. Siempre, y ahora me hace reflexionar, ¿no? La culpa de todo la tiene Estados Unidos. Y listo, y le ponemos fin a la historia ahí. Y como que vino Estados Unidos, armó aquí la situación para que no proliferara el comunismo y ya está. Pero está lleno de estos matices y detalles. Entonces ahí te pregunto, Francesca, ¿qué tanto tenía que ver Estados Unidos con el Plan Cóndor? Mira, esa es una pregunta muy, muy difícil de responder porque, por un lado, mucho de lo que conocemos de Plan Cóndor viene de documentos desclasificados de Estados Unidos que prueban que Estados Unidos conocía muy bien lo que estaba aconteciendo en la región. Porque como tú decías hace poco, obviamente Estados Unidos tenía un interés muy claro en contener la expansión del comunismo, de que no existiera una segunda Cuba en América Latina, y obviamente también con la doctrina de seguridad nacional que se impulsaba desde los años 50, esos eran los objetivos principales, y Estados Unidos puso mucha ayuda económica, mucha ayuda militar a todos los países de Latinoamérica que se alineaban con esas políticas que también eran políticas económicas de los modelos económicos que se venían junto con las dictaduras. En realidad, respecto a Plan Cóndor en sí, hay evidencia de que los países que integraban Plan Cóndor tenían un sistema de comunicación que se llamaba Condortel, un sistema secreto y encriptado que funcionaba a través de un nodo de comunicación que estaba basado en las instalaciones del Canal de Panamá, que eran bases estadounidenses. Entonces, esa es la única evidencia de un aporte concreto de ese apoyo, digamos, de infraestructura comunicacional hacia el Plan Cóndor. Desde el punto de vista de la génesis, podemos decir sin duda alguna que la mente detrás del Plan Cóndor fue el entonces coronel Manuel Contreras de Chile, de la DINA, que fue quien organizó esa reunión fundacional en Santiago a fines de noviembre de 1975, invitó representantes de las inteligencias militares de los países vecinos para crear esta coordinación represiva. Y lo que es interesante también notar es que la coordinación entre las policías de América Latina ya se remontaba a comienzo del siglo XX a las primeras conferencias entre las policías que acontecieron en Buenos Aires en 1905. No quiero decir que el Cóndor se remonta a esos años, pero que ya había una tradición de las fuerzas policiales que fueron las primeras que se encargaron de la represión política, de colaborar entre ellas a nivel regional.
Entonces, todo esto para decirte que sin duda Estados Unidos proporcionó infraestructuras, herramientas y apoyo, pero la idea ya venía desde antes, ¿no? Los países latinoamericanos no necesitaban que Estados Unidos le dijera, júntense para colaborar con esto, porque ya había una tradición en ese sentido. Bueno, no sé, Manuel Contreras, creo que nunca se acaban las atrocidades que siguen revelándose que estuvieron a su cargo. Impresionante, las ideas más macabras yo creo, de nuestra historia salieron de su mente. Bueno, vamos a esto que yo decía, al igual que Sebastián, aprendí a través del libro, que el Plan Cóndor específicamente iba a buscar a esos que escapaban de un país al otro, que también estaba en dictadura, y cómo perseguirlos, apresarlos, matarlos o torturarlos más allá de la frontera. ¿Cómo operaba esta maquinaria? Ya nos decías, por supuesto, estaban todos los países conectados, estaban los generales, aparato de inteligencia, pero no sé, yo me imagino que si uno, y ahí también Sebastián sí puede aportar con la experiencia familiar, si uno va a otro país, se cambia de nombre, no sé, me parece tan difícil poder rastrear y también me pregunto ¿para qué? Pero bueno, los dejo a ustedes comentar. Sí, ahí brevemente desde una perspectiva, está incluso hay un caso central que lo tomamos como ejemplo de la coordinación represiva, que en el libro, el caso que le llamamos los 5 en Asunción, digamos, ahí vemos, por ejemplo, que los militantes que mantenían sobre todo una actividad muy, muy fuerte de oposición y también de coordinación para salvar en ese momento muchas de las operaciones de enfrentamiento a la dictadura, pasaban ya por salvar gente, digamos. O sea, denunciar también, pero mucho era salvar personas porque ya se sabía que por lo menos los estaban secuestrando, ya directamente no apresando por crímenes cometidos, sino secuestrando directamente de forma clandestina y que no aparecían. Y el caso de estas 5 personas que se encuentran en Asunción, que generan una especie de, lo digo yo, digamos, una especie de célula, digamos, porque se da con cierta coordinación entre algunos de esos elementos, pero los 5 no. Boluso, Landi, ¿no? Santana, Insaurralde y Nel, se conforman como un grupo activo en Asunción. Muchos de ellos viajan a Asunción con pasaportes falsos, con documentos ya falsos, porque ya sus vidas ya sabían que corrían riesgo. Y esta idea de las fronteras, ¿no? O sea, los puestos fronterizos, las migraciones y cancillería, que son en última instancia quienes controlan o sea, esos pasos, típico, ¿no? Entrada y salida de un país, ya estaba claro que tenían algún tipo de comunicación más allá de los intereses concretos y de su función específica. Bueno, sí, está bien, se supone que tienen que ver quién entra y quién sale y dejar una constancia, pero que esa información pasara a ser material de inteligencia militar, hablaba a las claras de que había que tomar recaudos más allá de lo que uno espera de un Estado funcionando, digamos. Entonces, igual, no se pensaba mucho trabajando para el libro. Claro, la gente que trabaja en inteligencia militar se entrena y se cultiva incluso como individuo en alguien que desconfía de los demás permanentemente, en alguien que espera lo peor y que plantea escenarios de eliminación del oponente por vías que me imagino que van desde la propaganda hasta la eliminación física. Pero el arco, hay una frase que es terrible de un militar acá uruguayo, pero que a mí me parece que tiene sentido, que es... la dijo Trócoli, justamente, que hace poco Fran estuvo participando en el juicio, viendo el juicio allá en Roma. Son profesionales de la violencia. O sea, es una frase terrible, pero no deja de tener un punto de verdad en lo más espantoso que significa. Son gente que se dedica no como o sea, no es un rapto, no es una emoción que les hace actuar, es un estudio sistemático para una práctica concreta, para un fin específico, que es ejecutar la violencia, con límites completamente corridos, ¿no? Porque, bueno, siempre está el asunto del monopolio de la violencia por parte del Estado. Entonces, en ese clima, el coraje de la gente que generaba el enfrentamiento a las dictaduras me parece siempre algo a destacar y a tener presente, digamos. Gente en general joven, ¿no? De 20, 25, 30 años, haciendo acciones, y en estos casos ya para salvar vidas, para sacar gente de los países que estaban bajo el horror, digamos.
Sí, justamente como decía Seba, de la profesionalización de la violencia, eso también se ve reflejado en la estructura de Plan Cóndor. Mencioné antes el Condortel en sistema de comunicaciones. También había otro pilar que era el Cóndor Eje, que era el eje operativo. Había grupo de tareas internacionales. Por ejemplo, en el caso que mencionaba Sebastián, después de que fueron detenidas las 5 personas, viajaron desde Uruguay y desde Argentina hacia Paraguay, oficiales de inteligencia para participar en los interrogatorios ahí en Asunción. También había una especie de base de datos moderna, pero digamos de esos tiempos justamente, que estaba ubicado en Santiago, donde se centralizaba toda la información de inteligencia sobre los distintos blancos a perseguir, tanto individuos puntuales como eran grupos políticos o grupos guerrilleros. Y también otro último pilar que tenía este sistema era la llamada unidad Teseo, que es una unidad que estaba integrada por militares de Argentina, Chile y Uruguay, y ellos viajaron específicamente a Europa, porque los exiliados no solo se movían alrededor de los países de América del Sur, sino también que viajaron a Europa, especialmente a Francia, y hubo operativos que por suerte fracasaron a último momento, pero ya había agentes de estas unidades Teseo en el terreno en Francia a fines de 1976 con el objetivo de asesinar exiliados y exiliadas acá por estos lados del Qué horror, Atlántico. si ya ni siquiera estaban dentro de su país, ¿cuál era el supuesto peligro ante los ojos de ellos que podía tener una persona que está viviendo en otro lugar? Bueno, son lógicas que jamás yo creo que vamos a poder comprender. Quiero que recapitulemos un poco cuáles son los países en los que opera el Plan Cóndor. De nuevo repasemos eso, y ya hemos hablado de Manuel Contreras, han mencionado otros personajes, pero si había algunos líderes fundamentales en todo esto, o quién está a cargo de la operativa del plan. Bueno, los países para repasar, los primeros 5 países, digamos los países fundacionales, podemos decir, del año 75, fueron Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Luego se sumó Brasil en el año 76 y luego Perú y Ecuador en el año 78, pero ya para finales del 78 ya el Plan Cóndor como tal empieza a desarmarse, si se puede decir eso, porque justamente como decía antes Sebastián, estos países eran en realidad tradicionalmente enemigos. Entonces coincidieron por un lapso de tiempo relativamente breve, que fue entre el año 75 y finales del 78. Y cuando se dio el posible conflicto del canal Beagle entre Argentina y Chile a final de ese año, ya la coordinación represiva no funcionó como antes, porque Argentina y Chile habían sido uno de los 2 países principales. Chile, como decía, porque la idea de alguna forma empezó a surgir de Manuel Contreras, y Argentina, que era el país donde estaban físicamente los refugiados. Después hay elementos, ¿no? O sea, esto que preguntabas, o después preguntabas por si había como grandes cerebros Claro, o grandes coordinadores, sí. eso seguramente Fran lo puede contestar bien. Quería nomás pasar un comentario, porque tiene que ver mucho con Chile, que fue de las cosas detalles que uno va aprendiendo, porque en el medio, o sea, terrible porque fue real, pero tiene elementos de película de espías, porque eran todos agentes encubiertos y todo era clandestino, digamos, incluso para sus propios mandos, o sea, y no querían saberlo, o sea, no debían saber los grandes mandos. Había, por lo menos en Uruguay, hay constancia de algunos movimientos que generaron los oficiales que trabajaban para el Plan Cóndor. Un intento, empezaron a planificar, cuando Gabazo empieza a planificar el atentado en Estados Unidos, y le dicen, no, o sea, ya habían matado a Letelier, o sea, ya había sido una señal de alerta muy grande, y también hubo un movimiento de alguna filtración de documentos desde las embajadas norteamericanas es raro el movimiento, porque lo matan a Letelier y al poquito sale un cable de una embajada norteamericana que se filtra a la prensa norteamericana diciendo hay un operativo que le dicen Cóndor que está generando movimientos.
era como un aviso entre ellos mismos, o sea, y también un aviso desde el poder norteamericano, hagan allá lo que quieran, pero tampoco me vengan a hacer explosiones acá. Y en el medio de todos estos personajes nefastos está el caso de Arancibia Clavel, que es un espía chileno radicado en Argentina, que participa en casi toda operación, de las más aberrantes, de las más perversas, pero él llevaba este archivo paralelo, contrario a las prácticas de cualquier empleado de inteligencia que se precie de tal, que es quedarse con una copia de cada archivo que pasaba por sus manos. Y cuando él lo detienen en el marco del preconflicto del Canal Beagle, abren un armario y se encuentran con un montón de documentos que después, a la postre, termina siendo material de prueba cuando lo encuentra la periodista, ahora se me fue el nombre, Mónica González. Mónica González. Es un volumen de documentos que en el 78 queda secuestrado, que era un depósito judicial en Argentina, y Mónica González, años después, investigando un caso, alguien le sopla tenés que ir al depósito judicial porque hay material que es muy grande y que no se sabe qué hay ahí adentro. Y se encuentra con documentos que este tipo, que estaba mal de la cabeza en un punto, digo, estaba mal de la cabeza, es un juicio personal, pero vos no podés ser un agente de inteligencia y quedarte con una copia en tu casa. Es muy peligroso incluso para tu propio trabajo, y así fue, de alguna manera, como el caso de los hallazgos de los documentos del Archivo del Terror en Paraguay. Dentro del horror, felizmente, para la búsqueda de memoria y justicia, algunos errores de archivo esta gente cometía, algunos errores en términos de no... Hay documentos por encontrar todavía, hay mucho material por encontrar, y mucho se dio por este tipo de actitudes que incluso contravenían las propias prácticas del plan. O sea, no era un plan infalible. En última instancia voy a eso, y es donde también hay que seguir insistiendo, también en sus consecuencias y en la búsqueda de información que todavía queda por saberse, porque existen, no se destruyeron todos los archivos, no se perdieron todas las pruebas. Para allá iba mi pregunta, porque el libro de ustedes se llama Viejos secretos y nuevos hallazgos, y muchas personas dicen, ya se ha publicado tanto, se ha hablado tanto del tema de las dictaduras, ya, ¿qué nuevo puede haber? Y yo veo que todo el tiempo están saliendo cosas nuevas. Pero para el caso particular del Plan Cóndor y de este libro, ¿cuáles serían esos nuevos hallazgos, esos nuevos archivos, materiales, no sé, entrevistas? Bueno, hay varios y nos vamos a repartir. Lo que puedo comentar, por ejemplo, como decía antes, esas estructuras de los pilares de Plan Cóndor, por ejemplo, el Cóndor Eje, el eje operativo y la existencia de la unidad de Teseo, esa información surgió de la última desclasificación de documentos del gobierno de Estados Unidos, que fue en 2019 a pedido de Argentina. Entonces, toda esa información es relativamente reciente. En esa misma desclasificación se encontraron otros documentos que confirmaban cómo funcionaba el sistema de comunicación Condortel. Quedó confirmado que, por ejemplo, Argentina era conocido como el país Cóndor 1, y por mucho tiempo la gente pensaba que Chile era Cóndor 1 porque la reunión fundacional había sido en Chile, y no, finalmente se confirmó que Cóndor 1 era Argentina. También alguna otra información que ha salido, por ejemplo, en el marco de algunas investigaciones que yo hice, ha sido, como decía Sebastián al comienzo, un poco ir desenredando o aclarando un poco de confusión entre quiénes son las víctimas de Plan Cóndor y quiénes son las víctimas de la persecución a nivel nacional, porque por supuesto el Plan Cóndor sucedía en paralelo de la persecución política que sucedía adentro de las fronteras de cada país. Entonces, en el marco de estas investigaciones, que aprovecho para mencionar, que no lo hemos dicho hasta ahora, están disponibles a todo el público en una página web que se llama plancondor.org, donde están también los 3 audiovisuales que finalmente hicimos con Sebastián, Macarena, Pincho y Diego, etc. Ahí también hemos puesto a disposición, por ejemplo, base de datos con las víctimas, con la información sobre los juicios, con los sitios donde han sido detenidas las víctimas. Pero ahora Sebastián le va a contar, creo, el hallazgo más contundente que hicimos también en el marco de estas nuevas investigaciones.
Sí, y un comentario antes en relación al sitio web que es súper importante. Cuando el pedido de Francesca original era hacer estos audiovisuales, que ahora voy a comentar brevemente, era para tener un contenido de acceso de público no especializado y de multietario. Entonces, bueno, era la forma de audiovisuales, le pareció que era un camino interesante, que era que podía aportar en base al ejemplo que se había visto aquel, ¿no?, en nuestra casa. Pero todo esto surge, y es importante saberlo, y hay una cuestión acá a tener en cuenta desde nuestra latitud. La coordinación de este sitio web, plancondor.org, que lo hizo Francesca desde ya hace muchos años, nos llega como un interés de su preocupación y su ocupación académica, y no solo política y personal, de alguien que viene de afuera y ordena un montón de materiales que quienes estamos en estos países no habíamos sido capaces hasta hace 4 o 5 años, esto no existía, digamos. O sea, en el marco de todo esto, era bueno hacer una pieza de contexto histórico, una pieza sobre el juicio al Plan Cóndor que se realizó en Argentina, que fue paradigmático, fue de los primeros, o el primero, ¿no?, que de alguna manera sistematiza un montón de información y demás. Y el tercero era, bueno, una narración sobre un caso Cóndor típico, que es este caso, un típico en el sentido que fuera ejemplificante en cuanto a la manera de operar y demás. Y eran exiliados argentinos y uruguayos en Paraguay, que son trasladados a sus países y demás. Son trasladados a Argentina. Decidiendo qué caso hay, con Fran en un momento nos comenta, bueno, hay un caso que es el caso de estas 5 personas en Asunción, que es importante porque hay mucha documentación asociada, porque apareció en los archivos del terror de Paraguay, entonces hay material que permite narrar el cuento de manera ordenada. Hay una mujer en ese grupo de 5 personas, y eso no es nada menor, porque en general ¿no?, la dimensión de género, no voy a ser yo delante de 2 mujeres quien lo diga, pero es importante que se diga, y era una dimensión súper importante. Y sucedió básicamente que encontré el avión en el que fueron trasladadas, encontré físicamente el avión en el que fueron trasladadas en Uruguay, y nadie sabía que ese avión estaba en Uruguay. En el marco de hacer los dibujos y de utilizar los documentos existentes, en un momento está el acta de entrega de parte de las fuerzas represivas paraguayas a las fuerzas argentinas, de parte de estas 5 personas vivas hasta ese momento, y es un documento muy breve que dice que van a ser entregadas estas 5 personas a los agentes tal y cual, para ser trasladadas en un avión de X característica con una matrícula determinada. Y cuestiones de internet, se me ocurrió la idea de poner ese dato que estaba como la matrícula del avión en un navegador de internet, a ver qué resultados me tiraba. Empecé a hacer una búsqueda, afinar la búsqueda, busco por imágenes, que es algo que hago habitualmente por mi trabajo, y me encuentro con fotos del avión de época, de la década del 70, pero después me encuentro con fotos del avión, de un avión que parecía ser ese avión, pero fotos actuales. Cuestión, cuento corto. Sí, fue lo mismo, pero es el avión. Y ahí empezó, y le digo a Fran, sí, me parece que encontramos el avión que usaron en el traslado clandestino. Y yo la primera vez que me contó Sebastián ni lo entendí, porque era como que me demoré varios días, es porque no dimensionábamos eso que había acontecido. Totalmente, ¿cuál era era raro contarlo, pero, y era bueno, entonces lo primero fue, ok, esto ya se sabe. Entonces era, bueno, contarle a Frank, que es especialista en el tema. No sabía, era como raro dimensionarlo, y pensamos en los aviones que habían justo trasladado a Argentina en ese momento, un Skyvan. Decidimos poner la información en el cortometraje, pero empezar a avanzar en una línea paralela al cortometraje, al audiovisual, que era, bueno, asegurarnos que el avión era el avión. Y esto derivó en una serie de escritos judiciales promovidos en Argentina, que motivaron la actuación de un juzgado federal de allá, que me terminó tomando declaración, que pidió un peritaje a Uruguay, y bueno, al día de hoy, esto ya lleva 3 años, porque esto fue 2022. Pero qué bien los efectos hoy de esta investigación. Sí, absolutamente. Y sí, se certificó que el avión efectivamente que está abandonado en Uruguay desde 2008 es ese avión, que era un avión de la Armada Argentina. Y bueno, y ahora está administrativamente todo en curso, pero bueno, las circunstancias políticas no son las mejores, para que el avión sea expropiado y repatriado a Argentina para ser exhibido como primero para ser tenido en cuenta como un objeto que fue utilizado para cometer un crimen, y además para ser exhibido como prueba concreta de la dimensión del horror. Yo me acordaba, hay un caso de un helicóptero utilizado por el ejército chileno para tirar gente al río, que está en Inglaterra, si mal no recuerdo.
Sí, una parte del Sí, helicóptero. como el cuerpo central. Pero sí, nos costaba mucho todo el tiempo darnos cuenta si esto era real, y sí, es real, ya tiene el sello del perito correspondiente. Entonces, vuelta a lo mismo que decía Fran antes y que hablábamos, quedan muchas cosas por saberse y queda mucha dimensión humana por darle a esto, porque no es lo mismo decir, los trasladaron en avión, que ver el avión físicamente, por digamos. supuesto, y ver que todavía sigue ahí, que de alguna manera siguió circulando después de todo esto. Bueno, y aquí me lleva, ya estamos súper sobre el tiempo, pero al traslado de personas, o sea, no solo bastaba con encontrarlos y, no sé, asesinarlos o hacer el horror que tuvieran programado con esas personas, sino que los llevaban, los movían entre países. Yo me imagino todo esto, además, un gastadero de plata en todas estas cosas, de movilizar, como ustedes decían, los líderes, estas como cuadrillas de inteligencia, llevar a los prisioneros. En países que fundamentalmente en los años 70 y 80 éramos todos muy pobres, más todavía que hoy, ¿no? Era una Sudamérica bastante diferente. Para terminar, porque aquí les pregunto sobre todo para conocer el contexto de Sudamérica, ¿no? ¿Qué ha pasado con los culpables? Bueno, muchas de las víctimas, como ustedes cuentan a propósito de los 5 en Paraguay, están desaparecidos, nunca volvieron, nunca se supo de sus restos. Pero, ¿qué hay en cuanto a la justicia? Aquí en Chile hubo algo nunca suficiente. ¿Se puede hacer como un resumen de la situación en Sudamérica? Bueno, sí, digamos, como tú decías, nunca es suficiente, pero hubo bastante avances porque ya desde los mismos años digamos, de los años 70 de Plan Cóndor, los sobrevivientes, los familiares, los periodistas, los militantes, los activistas empezaron a denunciar inmediatamente lo que pasaba. Obviamente no sabían que se llamaba Plan Cóndor, pero igual habían podido darse cuenta de que pasaba algo distinto, justamente por lo que tú decías, porque movían las personas de un país a otro y todo eso. Entonces, gracias a esos esfuerzos muy tempranos de recopilar la evidencia y además los pasos siguientes, como el hallazgo del archivo del terror que mencionaba Sebastián, se ha podido avanzar. Y en el marco del proyecto también de la página web de plancondor.org, hemos podido rastrear de que hubo hasta ahora 50 causas penales que en 9 países del mundo han investigado específicamente los delitos de Plan Cóndor. Obviamente la mayoría de los países son los países de la región, Argentina, Uruguay, Chile, pero también hubo juicios en Estados Unidos, en Italia, en Francia. Y bueno, para quizás terminar con una nota un poco más optimista, si podemos decir, por supuesto, pensando a la justicia como un horizonte que siempre queda más por alcanzar, pero de estas 50 causas, al final de octubre del mes pasado, ya hubo sentencia en 40 de las 50 causas. Hay hoy en día 3 juicios aún en curso, hay 3 causas que se archivaron y 4 causas que siguen bajo investigación. Y en Chile también hubo hasta la fecha ya 7 sentencias, tanto en causas como más grandes, como la causa Operación Cóndor, donde se consideraron los casos de 12 víctimas, y también otras causas más pequeñas, con algunos casos emblemáticos, como el asesinato de Carlos Prats en Argentina o el asesinato de Orlando Letelier en Estados Unidos. Sí, ahí simplemente para apuntar a lo que dice Fran, o sea, queda siempre presente la dimensión de que hay que seguir, o sea, se han hecho causas, ha faltado, pero se siguen haciendo, y está la fuerza de las generaciones incluso que siguen, y también en ese sentido el trabajo que buscamos hacer era apuntar a un público joven para brindarles la información de manera sucinta para que después cada quien pueda profundizar, porque está el caso de España, ¿no? Que es paradigmático, o sea, los bisnietos están buscando cómo desenterrar a sus bisabuelos
que durante 2 generaciones, quizás o una entera por lo menos, trataron de tapar aquello bajo la alfombra y no se puede. O sea, no se puede, ya está claro y lo vemos ahí, digamos, en un caso muy, muy fuerte, en un país rico, ¿no? En un país central, que igual, que no resolvió sus cosas y que la fuerza de los hechos y la pulsión de las personas por la vida sigue preguntando qué pasó y queriendo hacer algo, independientemente del tiempo que pase. Así que la noticia, si se quiere, es que esto no termina, digamos, ni siquiera con la segunda generación. Habrá nuevos hallazgos, como ustedes descubrieron tantas cosas en este tremendo viaje de hacer este libro increíble que nos cuenta esta historia tan dolorosa de todos nuestros países de una manera, como decía Sebastián, más sucinta y más que llega a todo público con estas ilustraciones también increíbles que acompañan a este tema tan delicado. Francesca, Sebastián, muchas gracias por compartir parte de la investigación para este libro Plan Cóndor con nosotros aquí en el programa. No, gracias a ustedes. Un placer, Rocío. Muchas gracias por la charla. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.